ejercicio nos dice: determine el área del triángulo equilátero. Entonces vamos a determinar el área de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales. Pero ese triángulo equilátero está inscrito, o sea que está metido en una circunferencia de radio 9 centímetros. Entonces aquí tenemos, este es el triángulo equilátero que tiene sus tres lados iguales, sus tres ángulos iguales, y este es el radio de la circunferencia. Observen que el radio de la circunferencia no es nada de este triángulo. Cuando no es nada de este triángulo, digo, es que ese radio no es uno de los lados que forman el triángulo inscrito. Entonces me están pidiendo que determine el área de este triángulo y vamos a mirar cómo puedo determinar el área del triángulo a través del radio de esa circunferencia. Entonces, ¿cuáles son los datos que me dan? Me dan como conocido el radio de esta circunferencia negra. Y me piden como desconocido el área del triángulo. Entonces, este es el triángulo al cual yo le voy a encontrar el área. En ese triángulo, ¿qué estoy observando? Primero, que al dibujarlo, ese triángulo, al dibujar ese triángulo, todos los lados van a ser iguales y todos los ángulos son iguales. Entonces, quiere decir que si yo llamo a este vértice el ángulo a este vértice el ángulo B y a este vértice el ángulo C, ¿qué puedo sacar de ahí? El ángulo A tiene que ser igual al ángulo B, igual al ángulo C, igual a 60 grados, porque todo triángulo equilátero, sus ángulos interiores son iguales a 60 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Y también puedo sacar que si este es el lado B, que si este es el lado A, y este es el lado C, puedo sacar también que todos los lados son iguales. Entonces, eso es lo único que sé de un triángulo equilátero. Pero a mí me están pidiendo el área de este triángulo equilátero. Y para hallar el área de este triángulo equilátero, yo lo puedo hacer de varias maneras. Una de ellas es si yo conociera dos lados y el ángulo comprendido. Conozco el ángulo comprendido. ¿Por qué? Porque los ángulos interiores, cada uno de ellos vale 60 grados. Cada uno de ellos vale 60 grados. Pero resulta que no conozco el valor de los lados. Entonces, mi objetivo es hallar un lado, porque si hallo un lado, sé el valor de los otros dos. ¿Cómo hallo esos lados? Lo único que yo tengo es el valor del radio, que es la línea trazada desde el centro de la circunferencia a cualquiera de los bordes de ella. Entonces observen que conozco este radio. Entonces llamemos a ese radio R de radio.
Desconozco ese radio. Si conozco ese radio, vamos a mirar qué puedo hallar. Entonces observen lo que voy a hacer. Voy a tomar este triángulo pequeño que se me forma acá. Si ustedes observan, este radio lo conozco y este radio lo conozco. ¿Cuál es mi objetivo? Voy a hallar este valor de C, porque si hallo el lado C, ese valor es el mismo de B y el mismo de A. Entonces voy a hallar este lado C. Pero para hallar ese lado C, que lo voy a buscar, yo tengo que encontrar este ángulo. ¿Y quién es ese ángulo? Es un ángulo alfa o ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Es el ángulo formado entre dos radios y que tienen como vértice el centro de una circunferencia. Entonces, este es el ángulo alfa o ángulo central. Entonces voy a determinar ese ángulo central. O sea que el primer paso, paso número 1, se determina el ángulo central. Entonces la pregunta es, ¿cómo se determina el ángulo central? Entonces el ángulo central se determina a través de una fórmula que relaciona el valor del total del ángulo de una circunferencia dividida en el número de lados que tiene el polígono. Entonces el ángulo central es igual a 360 grados dividido en el número de lados que tenga el polígono inscrito o circunscrito en esa circunferencia. Entonces ahí tenemos la fórmula del ángulo central. Como sabemos que es un equilátero, o sea que sus tres lados son iguales, entonces sabemos que el valor de n en este triángulo, n vale 3. Entonces podemos hallar el ángulo central diciendo que el ángulo central denominado alfa es igual a dividir 360 grados entre 3. Y al dividir 360 grados entre 3 encontramos que ese ángulo central vale 120 grados. Entonces ya tenemos el valor del ángulo central. O sea que este ángulo central que está aquí, voy a colocarlo por la parte superior, tiene un valor de 120 grados. Es este mismo. 120 grados. Pero ¿para qué hallamos ese ángulo central? Entonces, se van a dar cuenta para qué. Voy a sacar este triángulo azul. Entonces, si yo saco ese triángulo azul, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta de que el ángulo central vale 120 grados. Me doy cuenta también que este es el lado C.
me doy cuenta de que este radio lo tengo. Vale 9 centímetros, que es este mismo radio. Pero observen lo que voy a hacer. Yo voy a determinar el lado C, que es el paso número 2. Paso 2. Se determina uno de los lados del triángulo. Entonces voy a determinar el lado C. ¿Cómo lo determino? Entonces voy a trazar aquí una altura. Al trazar esta altura sobre ese triángulo que tenemos aquí abajo, la altura que hace, dos cosas. La primera, divide ese triángulo en dos triángulos rectángulos. Esa es la primera. ¿Para qué? Para aplicar ya sea el teorema de Pitágoras o las relaciones trigonométricas. Segundo, la altura divide el lado a donde cae, lo divide en dos partes iguales. O sea que este va a ser un lado X y este también va a ser un lado X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lado C, vamos a colocar eso, el lado que lo hemos llamado C, el lado C, va a ser igual a 2 veces X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tengo que yo hallar ahora es hallar a X para hallar el lado C. Pero resulta que otra cosa que hace la altura es que el ángulo central, en este caso, lo divide en dos ángulos iguales. Cada uno de ellos iguales a 60 grados. Entonces, observen lo siguiente. Si yo saco uno de esos triángulos rectángulos formados, entonces, ¿qué tengo? Tengo esto así. Este es un ángulo recto. Este sería el valor de X. Este radio sería la hipotenusa. Y ese radio vale 9 centímetros. Este ángulo agudo vale 60 grados. Y mediante una relación trigonométrica que me unifique el cateto opuesto con la hipotenusa, yo puedo hallar el valor de X que necesito aquí. ¿Y cómo lo hallo? A través de la relación trigonométrica llamada seno. Porque el seno me unifica el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces puedo decir que el seno de 60 grados va a ser igual
al cateto opuesto, que es X, dividido entre la hipotenusa, que son 9 centímetros. Como necesito hallar a X, envío estos 9 centímetros que están dividiendo aquí a multiplicar y quedaría 9 centímetros multiplicado por el seno de 60 grados es igual a un pedacito del lado que lo llamamos X. Ya estamos hallando este pedacito de X, que es este. Entonces cojo la calculadora y multiplico 9 por el seno de 60 grados. Y me da 7,79 centímetros. Entonces, 7,79 centímetros es un pedacito del lado que lo llamamos X. Con ese pedacito de lado, que es este X, encontramos que X más X es igual al lado C. Entonces vamos a hallar el lado C. Entonces C es igual a 2 veces X, igual a 2 que multiplica a X, que fue lo que hallé, 7,79 centímetros. Y al hacer esa operación encuentro que C, que es el valor del lado, es igual. Entonces 7,79 por 2 nos da 15,58 centímetros. Y ese es el valor del lado C. O sea que este lado vale 15,58, por lo tanto este lado B vale 15,58 y este lado A vale 15,58 porque es un triángulo equilátero. Como ya tengo un triángulo de las siguientes características, voy a dibujarlo. Mira el triángulo que tengo. Es un triángulo equilátero. Donde sus ángulos son iguales, cada uno de ellos iguales a 60 grados. Donde sus lados también son iguales, cada uno de ellos igual a 15,58 centímetros. Yo puedo encontrar el área de ese triángulo o el área de la región comprendida. Y esa área de esa región comprendida es la que me piden encontrar, esta área de esa región comprendida. Yo la puedo hallar por trigonometría. ¿Por qué? Porque conozco dos lados, que pueden ser estos dos lados, y el ángulo comprendido entre ellos. O sea, conozco el ángulo A, que es el mismo ángulo B y que es el mismo ángulo C, y conozco los tres lados que son exactamente iguales.
Entonces, utilizando la fórmula de trigonometría, puedo como paso número 3 determinar el área del triángulo, que va a ser igual al semiproducto de dos de sus lados, puede ser B por C, multiplicado por el seno del ángulo comprendido entre ellos, que es el ángulo A. Como tengo esos valores, puedo hallar esa área del triángulo reemplazando. Y entonces quedaría que el área de ese triángulo es igual a ese producto, que sería 1558 por 1558 por el seno de 60 grados. Todo ello dividido en 2. Y realizando esa operación, quedaría que el área de ese triángulo es igual a 1558 por 1558 por el seno de 60 grados igual dividido en 2, y nos da 105.22 centímetros cuadrados, y ese es el área de ese triángulo inscrito en una circunferencia de radio 9 centímetros.